Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el diputado Alejandro Vilca. El tema por lo cual lo he convocado tiene que ver con la cuenta unificada, que en rigor de verdad entiendo es el autor o la autora de todos los males, entre otras cosas. La cuenta única ha generado un problema fenomenal en la provincia de Jujuy, pero vamos a hablar sobre los detalles en un minuto nada más con el diputado. Terminando la semana, lo que podemos ver es una suerte de tensión política que ha llegado a niveles realmente preocupantes. El gobierno de Morales ha entrado en una encerrona, si usted quiere, de descrédito difícil de corregir. Las reacciones violentas de la policía, por ejemplo, en el desalojo que ha sido tema de la semana en Palpalá, desalojo de comunidades de Palpalá, es la demostración clara del estado de ánimo de Evo Morales. Es decir, las acciones de la policía reflejan el humor del gobernador. Y esto pasa porque el gobierno está como padeciendo una suerte de congelamiento sin capacidad de reacción frente a los problemas. Entonces, esta violencia es producto de la impotencia para resolver los problemas. Nadie cree, además, que las acciones de hoy resuelvan los problemas de mañana. Por eso hablo de descrédito sin retorno. Aquí me parece a mí hay un deterioro fenomenal de los servicios públicos como consecuencia de esta decisión brillante del señor Morales de crear la cuenta única, tema que vamos a hablar con el diputado Vilca, la cuenta unificada. Morales y Rivarola, además, creen, porque son socios, y gracias a la sociedad que tienen con Rivarola, se crean estos disparates como la cuenta unificada, entre otras cosas. Ellos creen que pueden tapar, esperemos un poquito, ellos creen que pueden tapar la inoperancia y las aberraciones que están cometiendo juntos con un título intrascendente en la tapa de un diario acusando al periodismo independiente de desprestigio. No hace falta que nadie los acuse ni los denuncie. La atrocidad, me parece a mí, es el sello, es la marca que caracteriza a Morales y a su socio Rivarola. Podemos bajar la persiana un mes y le aseguro que siguen chocando la provincia. Esta sociedad es tan nociva que ha provocado un severo deterioro político, económico, ético y organizativo en el gobierno. ¿Se da cuenta? Estos señores han transformado a la provincia en una sociedad de cómplices que ha terminado naturalmente devastando el equilibrio institucional de la provincia de Jujuy. Por eso le pido que se tome un momento para pensar estas cosas. Es muy grave lo que está pasando. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ale. Un gusto estar en el canal. El gusto es mío, gracias por venir. Diputado, usted sabe que yo estaba pensando, buscando, entre otras cosas, cuál puede ser el origen de los males dentro de este contexto tan delicado, tan complicado que estamos viviendo como nación, pero en la provincia de Jujuy, y se me ocurrió pensar en la cuenta única, cuánto daño ha generado. Yo creo que la cuenta única ha sido una medida que ha mostrado un poco lo que vos decías. Yo me quedo con unas cositas que vos dijiste en la editorial, que es esa sociedad. El bipartidismo entre las dos fuerzas principales, PJ, UCR, pero también los dueños de la provincia, ha llevado a que hoy los que gobiernan traten de hacer, si se quiere, encubrir los negocios mediante esta cuenta única, ¿no? Vos fíjate que antes cada ministerio podía administrar, incluso había un control. Ahora todo se centraliza. El poder en el gobierno de Gerardo Morales, en su momento, en este momento de pandemia, bajo el COED, él, sus ministros, faltaba manejar las cuentas, ¿no? Y es así. Hoy puede manejarla a gusto y placer. Poner, sacar, donde haga falta y seguir manteniendo los negociados, ¿no? Incluso sin que haya mayores controles. Entonces, obviamente, esto se presta a todo tipo de negocio, ¿no? Pero también muestra otra cuestión, ¿no? Que es lo que ellos siempre dicen, ¿no? Que hay un problema económico, financiero, entonces eso lleva a que concentren
más las finanzas de la provincia, no solamente para cumplir deudas como las deudas provinciales, si es que haría falta sacar de un lado para poner en otro, sino también de que las cuentas poco a poco no van cerrando. Entonces ese es otro problema, ¿no? Yo creo que cuando se habla de cuenta única también hay que pensarlo en ese sentido, ¿no? De que hoy no solamente se ha gastado, se ha despilfarrado, como se dice, sino también se han tomado medidas que no han favorecido para nada al pueblo trabajador, sino un sector. Y ese sector fueron los mismos de siempre, como te decía, ¿no? El bipartidismo, los negocios, pero también el poder político. Vos fíjate que en 2017 digamos, se quitó digamos, una exención impositiva a las grandes fortunas, bueno, a la exención digamos, de ingresos brutos, a los grandes empresarios, entonces eso lo que produce es que el Estado recaude menos. Se ha venido favoreciendo siempre a los empresarios, entonces el Estado ha recaudado menos. Ahora, con menos plata, obviamente, mantener este Estado, estos negocios, ha llevado a que ellos tengan que concentrar en pocas manos o cada vez más en el poder del ministro de Economía, en Sadir, y en el gobernador de poder distribuir todos los fondos a gusto y placer, ¿no? Pero cuando sucede esto, ¿vale? El que pierde siempre son los sectores populares, ¿no? Los comedores, los trabajadores, no hay paritarias, Es decir, y eso es lo que nos preocupa. claro, yo lo que noto, diputado, es que el nivel de precarización que tienen los ministerios es realmente penoso. Mira, el Ministerio de Salud es uno de ellos. Me ha tocado marchar junto a los trabajadores de la salud, Sí. los trabajadores del SAME, los enfermeros, donde no solamente se le adeudan los salarios, se le pagan muy poco, en algunos casos se le había prometido el pase a planta permanente, no se ha modificado eso, o sea, a ver, el Ministerio de Salud también, donde hay muchos trabajadores que, digamos, que sufren esa precarización laboral, a pesar de que, bueno, está en un sistema de virtualidad, hoy sigue existiendo esa situación. Bueno, los comedores, donde no llega la plata más en situaciones como esta. Entonces, bueno, se vienen repitiendo y obviamente tampoco hay paritarias para los trabajadores, ¿no? Congelamiento. Entonces vos decís, bueno, hay una concentración del poder económico, pero después los ministerios parece que están pintados, ¿no? Entonces eso es lo que nos duele, de que no hay una respuesta al conjunto de los reclamos de los Ahora, sectores fíjese, populares. ¿no? Fíjese el nivel de disparate, porque en definitiva no se termina haciendo ni una cosa ni la otra. Es decir, se desfinancian los ministerios, se precarizan los servicios públicos. Claro. Pero además la plata que va a pagarse los créditos internacionales que ha tomado este señor, tampoco genera ningún rédito, porque Cauchari está que sí, que no, que sí, que no. Funciona que no, Digamos, claro. por eso digo, ni una cosa ni la otra. No, por eso. O sea, yo creo que el gobierno ha fracasado, yo creo, en lo que es el manejo financiero, ¿no? Endeudar una provincia como la nuestra en dólares. Hoy, mirando la foto hoy día con lo que está la inflación, Jujuy, yo creo que nos tendremos que preocupar todos. Además, las finanzas que no llegan, pero además las medidas que han tomado no han sido para recaudar más, sino que al contrario, han dado más facilidad a los grandes empresarios, a las mineras, a las tabacaleras, a los ingenios, pagan menos. Entonces, recaudar menos el Estado, favorecer un sector político, el que pierde después, los que pagan la crisis son los trabajadores. Yo entiendo. Es decir, digamos, el Estado debe recaudar. Ahora, el problema que tiene, hay un problema adicional, Alejandro, no sé si usted comparte, Sí. que es ¿qué hacen con la, después? Vos podés recaudar mucha plata, ahora, ¿qué haces con la plata? No, bueno, Ahí es otro problema no menor. sostenés un aparato estatal de funcionarios, bueno, ya hemos visto la cantidad de funcionarios que tiene este gobierno con grandes sueldos, el poder judicial, la legislatura, o sea, cuando hoy, digamos, el nivel de pobreza es importantísimo, ¿no? Entonces vos decís, tener un Estado que apenas alcanza para llegar a fin de mes y pagar los salarios, pero sigue manteniendo y sosteniendo si se quiere, el despilfarro de los funcionarios y también lo que ya hemos visto algunas muestras de cómo también las visitas del gobernador siguen siendo proselitistas, ¿no? Para dar bolsones, ayuda discrecional, y la verdad que la ayuda no llega, ¿no? Entonces por eso nosotros estamos obviamente en contra de eso, nosotros creemos que hay que tener un Estado en el cual los funcionarios ganen lo mismo que un trabajador, que es algo que siempre venimos insistiendo, bajar los sueldos, pero que la ayuda digamos, y las finanzas lleguen a los que más necesitan, a los trabajadores, paritarias, salud, educación, y después recaudar plata, pero ¿de dónde? De los que más ganan.
Ale. O sea, no puede ser que hoy los ingenios, que son los que vendían el alcohol, azúcar, sean los que más han aumentado sus ganancias. ¿Entendés? Entonces, digamos, esta crisis no la tienen que pagar los trabajadores, sino que lo tienen que pagar ellos, los empresarios, los ricos, y por qué no todos los funcionarios que hoy siguen manteniendo ese esquema de un sistema en el cual los que pierden son los sectores populares. Entiendo. Usted que recorre los barrios, ¿cómo está el nivel el nivel de impacto de la crisis? ¿No tengo alguna información de que los comedores crece la demanda de gente en los merenderos, en los comedores? ¿Cómo lo están viendo? Mira, yo creo que es difícil, ¿no? Hoy la situación de pandemia, un poco ahora se ha mejorado, digamos, aquellos vendedores ambulantes que por ahí que no podían, ahora están intentando salir, pero sigue la persecución, el que vive día a día, está complicado, se registran muchos despidos, suspensiones. El caso, le comentaba, ayer hubo una reunión en el Consejo Deliberante de los empresarios del transporte con la UTA, en el cual quieren seguir pidiendo más subsidios cuando están produciendo despidos en el transporte. Bueno, los muchachos de Belia es un caso, el Civi, bueno, esta de empresa Belia ya es con Tito, que es ya directamente humillante, ¿no? Vos sabés que ahí a los trabajadores llegaban a su lugar de trabajo, le ponían una silla fuera del portón y se tenía que sentar ahí 8 horas para cumplir su horario de trabajo porque el empresario lo persigue, ahora lo despiden. Bueno, casos como esos se repiten, el despido, suspensiones. Entonces, digamos, hoy la situación es bastante difícil, ¿no? Yo creo que el gobierno no da paritarias, la ayuda no llega, pero esto no solamente se reduce a la provincia, ¿no, Ale? O sea, hoy, hace unos días, el acuerdo de la CGT con el gobierno y los empresarios, donde establece un salario mínimo para partir, que es de 18.900, que es lo mismo que hoy el INDEC establece como el salario de indigencia o el ingreso de indigencia. Entonces, hoy estamos en una situación bastante grave, sumado a lo que está pasando con la inflación y todo esto donde pierden los ¿Bastante grave o es terminal? Es grave, es grave. Terminal no podríamos decir porque bueno, va a depender de también el gobierno qué medida tome. Pero hoy, lamentablemente, como lo vemos en la provincia, Gerardo Morales depende mucho de lo que diga Alberto Fernández y Alberto Fernández depende mucho de lo que diga el Fondo Monetario Internacional. Entonces es una situación preocupante para aquel que vive al día, para aquel trabajador que va, cumple sus 8 horas y vuelve, que hoy el poder adquisitivo ya no alcanza. Hace unos pocos días aumentó el combustible. Ya creo que hubo 3 aumentos. Ahora está previsto que se equiparen los impuestos, el gas y la electricidad en noviembre y diciembre. O sea, las empresas tienen sus paritarias, los trabajadores no. Le hago una pregunta. Cuando lamentablemente asistimos al asesinato de Yara, Sí, la gente salió espontáneamente. claro. ¿Por qué esto no pasa, por ejemplo, con los sindicatos, con el tema del salario, o con las paritarias, por ejemplo? Es algo que muchos trabajadores nos dicen. ¿Qué pasa? Que ¿por qué no salimos todos los trabajadores a reclamar salario, la pérdida de poder adquisitivo, la fuente de trabajo? Bueno, parece que hay una complicidad explícita. Así como hubo con la CGT, que es claro, con la Unión de Empresarios y el gobierno, acá parece que es lo mismo. A ver, ¿qué sindicato tuvo paritarias? Ni los trabajadores docentes, ni los municipales, ni la UON, o sea, ni la salud. Nada costaría que todos los sindicatos unifiquen un mismo reclamo para pedir un salario que cubra al menos el coste de la canasta familiar. Eso no sucedió, pero porque muchos dicen, bueno, por la pandemia no se puede salir, pero lamentablemente por un hecho trágico y lamentable, por los femicidios que hubo de las 5 mujeres acá en la provincia de Jujuy, que obviamente es repudiable, mostraron que la fuerza está. Las mujeres salieron, coparon la plaza, el centro, fueron miles. Y ahí se muestra de que cuando hay reivindicaciones justas, se puede salir, incluso se puede lograr esas reivindicaciones. Bueno, lamentablemente se ve que hay parece un acuerdo o al menos una paz social que sigue manteniendo los sindicatos con este gobierno. Fíjense, otro de los temas que en esta semana realmente nos llamó poderosamente la atención, la idea, la intención del gobierno de volver a las clases. Bueno, ¿Usted cree que está perdido el año o no? Mirá, yo creo que el que está perdido es el gobierno. Ajá. O sea, no tiene una brújula, ¿cómo va a pensar? Ya de hecho creo que fue un fracaso esto de las clases virtuales, por la misma realidad, digamos, social, ¿no? Hay muchas personas que por ahí en el norte o en el ramal que no hay siquiera hay señal de internet. Pero no hace falta. No, y acá nomás vos te vas Alto comedero. ya está y no hay. Claro. Y además de eso, con el parate económico, muchas familias
¿entendés? Han perdido su fuente de trabajo, entonces vos tenés un celular nada más, ¿cómo haces los chicos para hacer trabajos prácticos? Obviamente es muy difícil, entonces resolver esos problemas hoy es elemental. Ahora, volver a las clases, yo creo que es algo utópico, es algo forzado, ¿entendés? Yo creo esa medida no tiene nada que ver con la realidad que viven primero los docentes y las familias populares, ¿no? Que lamentablemente pueden acceder a la educación o al menos tener no sé, desarrollar las clases normalmente para los chicos, ¿no? Está muy bien. Ahora, en ese marco, me parece que, digamos, con todos los temas que hemos intentado examinar, aún así el gobierno no convoca al diálogo. No. El gobierno es autista, ¿no? Creo que eso se ha reflejado, yo te digo, en la Cámara de Diputados, cuando solamente se trata lo que ellos quieren. Los decretos, las leyes, no le importa lo que diga la oposición, lo que presenten otros bloques. Nosotros, desde que inició la pandemia, venimos insistiendo que funcione la legislatura, que haya sesiones ordinarias. Fueron todas sesiones especiales donde se habla solamente, se discute lo que quiere el gobierno. Entonces vemos el autismo del gobierno que te impone, la soberbia, es decir, solamente se discute lo que ellos quieren. Recién ahora, justamente quiero destacar por la movilización de las mujeres, por ni una menos, recién vamos a tener una sesión ordinaria donde se puede discutir un proyecto de ley consensuado y decenas de otros proyectos que hemos presentado van a entrar en el orden, digamos, en la labor parlamentaria, digamos, van a entrar para que se traten en todas las comisiones, pero si no, era imposible. Hoy el gobierno sigue imponiendo su voluntad y yo creo que eso es lo que se refleja, ¿no? Un poco vos lo que decías en la represión que hubo. ¿Qué pasa con el tema Palpala? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Porque a mí dicen que frente a un escenario de conflicto entre dos privados, mínimamente se requieren dos policías para plantear una cuestión. Ahora, todo el aparato de seguridad del Estado para resolver este tema. Sí, mirá, ¿Quién paga eso? A ver, Ale, esto lo hemos visto, cómo actúa el gobierno con los vendedores ambulantes. Hemos visto una vergüenza, cómo un vendedor ambulante le sacan las cosas, lo tiran al piso, palo y detenido. A los trabajadores de la UTA, bueno, en Unión Bus, también represión, bala de goma. Ahora, a las comunidades que reclaman su tierra, porque en última instancia era un conflicto que estaba amparado también por una ley nacional y leyes provinciales que impedían el desalojo, se ve cómo los intereses de una inmobiliaria vinculada, uno de los dueños vinculado al gobierno, se impone la represión. Entonces, ahí vemos cómo es el carácter de este gobierno. No hay diálogo y apela a la fuerza. ¿Usted cree que frente a la impotencia para resolver los problemas que tiene este gobierno por su propia incapacidad, esto es producto de la reacción de esa impotencia? No es algo nuevo, es algo que ha caracterizado al gobierno de Gerardo Morales, que es la judicialización de la protesta. Lo hemos visto hace un montón, no hay sindicato que no haya tenido causa. Pero una cosa es la judicialización, supongamos que también sea cuestionable, una cosa es la judicialización y otra cosa es la represión. Sí, y esto, a ver, para recordar, una de las primeras represiones que hubo del gobierno fue en Ledesma. Cuando asumió Gerardo Morales, después lo de Milagro Sala, la otra represión fue a los trabajadores de Ledesma cuando pedían unas paritarias en la ruta. Se repitió el ingenio, la esperanza, vimos también la represión, la brutalidad. Bueno, hoy parece que cuando peor le va, apelan a la impotencia de la fuerza. Entonces esto es repudiable, ¿no? Por eso nosotros acompañamos a las comunidades y repudiamos esto, no solamente el tema de la represión, sino también la judicialización y las causas que les... Ahora, Alejandro, usted, de acuerdo como vienen viendo la situación, ¿usted cree que se va a recrudecer, la situación, la gravedad de la situación en las próximas semanas? Yo creo que es proporcional también la reacción del gobierno. Esta virulencia de cómo responde también responde a la situación y el estado de ánimo social, ¿no? Que cada vez todavía es más candente. Digamos, hoy una familia no llega a fin de mes, sube la canasta familiar, los precios aumentan, y la gente no llega. Entonces eso se va a tender a expresar de alguna u otra manera, ¿no? A través de los sindicatos, de los movimientos de SUPADO, en los barrios, porque la necesidad está instalada. Ahora el gobierno responde también por eso de forma virulenta.
Por eso hay que repudiar todos esos intentos represivos, pero el gobierno tiene que dar respuesta. Y si no le da respuesta a ello, la gente va a salir a buscar una respuesta en la calle. Y yo creo que eso es lo que realmente se quiere evitar, ¿no? Lo que quiere evitar el gobierno, y en esos acuerdos con algunos sindicatos que impiden que los reclamos de los trabajadores se expresen en las calles, y nosotros queremos que se exprese también ahí, como también en la legislatura y en todos los ámbitos, ¿no? Gracias por venir. Gracias. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias. Bueno, Alejandro Vilca con nosotros, terminando la semana. Que tenga un gran fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Chau.